Vamos a empezar primero con aspectos conceptuales sobre la definición de esclerosis sistémica. A veces, muchos lo llaman como una enfermedad inclusive multisistémica, ¿no? Pero una de sus manifestaciones más constantes es el engrosamiento cutáneo, por lo que a veces a menudo lo llaman esclerodermia, ¿no? Entonces, con su mismo nombre acá lo dice, ¿no? Esta definición, la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que se caracteriza por una triada patogénica, ¿no? Distintiva. Uno es el daño microvascular, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Una desregulación de la innata inmunidad adaptativa. Y tercero, una fibrosis ya generalizada en múltiples órganos, ¿no? En múltiples. Entonces, entre esos órganos que se pueden verse afectados, ¿no? Pueden verse, se encuentra al nivel del tubo digestivo, ¿no? El pulmón y también el riñón, ¿no? El riñón, estos son los principales órganos que pueden estar afectados. Aunque la fibrosis cutánea, van a ver que es el elemento distintivo, ¿no? Como sello distintivo en esta enfermedad, ¿no? Los cambios patológicos, como lo había dicho, también afectan a otros órganos, ¿no? Como por ejemplo los pulmones, ¿no? El tracto gastrointestinal, los riñones y el corazón también, ¿no? El corazón. Entonces, en general, pues, este grado de afectación cutánea y su tasa de progresión va a reflejar la gravedad de esta enfermedad visceral, ¿no? Acerca de la... Doctor, buenas tardes. Disculpe, no se escucha su audio. A ver, por favor, si me pueden retomar, si me escuchan, por favor, ahí. Ahora sí, doctor. Sí, doctor. ¿No escucharon desde un inicio nada? Por favor, no. Desde el inicio de esa diapositiva. Ah, en inicio, ya, ok. Sí. Entonces, ya, entonces la clínica vamos a ver, pues, la esclerosis sistémica limitada, cutánea limitada, la esclerosis sistémica difusa, ¿no? Cutánea difusa. La otra tenemos una esclerosis sistémica, esclerodermia sinusoidal. Y la otra, un síndrome de superposición. En cuanto a la clínica de la esclerosis sistémica cutánea limitada, vamos a ver que se trata, hay una fibrosis cutánea distal, una esclerodactilia, hay presencia de telangiectasias y calcinosis, ¿no? Acá es una característica que presenta la esclerosis sistémica limitada, la presencia de la enfermedad pulmonar intersticial de curso grave, ¿no? Un curso grave. Y la crisis renal, renal de esclerodermia son más raros. Eh, bueno, acá vamos a ver también eh, unas proteínas centroaméricas, ¿no? Y acá el fenómeno de Raynaud puede preceder a otra manifestación, ¿no? Puede preceder a otra manifestación. Hay una progresión lenta
una progresión lenta con retraso de la hipertensión pulmonar. Este se encuentra en unas características, como dice, de la esclerosis sistémica cutánea limitada. Acerca de la esclerosis sistémica cutánea difusa, vamos a ver que la fibrosis cutánea proximal es proximal hasta más o menos los codos o rodillas, ¿no? Y también incluso el tórax, ¿no? El tórax, ¿no? Acá vamos a ver pues, la presencia de topoisomerasa 1 y la ARN polimerasa. En cuanto a, acá vamos a ver que hay una fibrosis cutánea rápidamente progresiva y la aparición temprana de enfermedades renales, cardíacas y también algunas complicaciones pulmonares, Acerca de la esclerosis sistémica de una esclerodermia sinusoidal, vamos a ver que aquí hay una sin afectación cutánea detectable, ¿no? Sin afectación cutánea detectable. Acá puede ver la presencia de proteínas y núcleos y sintrómeros. Y el fenómeno de Raynaud y capilar que llega igual son anormales, ¿no? Son anormales y presencia de la hipertensión pulmonar, ¿no? Muy bien. Pasemos a epidemiología. Las estimaciones de prevalencia o incidencia de esta enfermedad en todo el mundo van a variar sustancialmente, ¿no? Por ejemplo, hay estimaciones bajas de tanto prevalencia como incidencia. Se ha observado tanto en Europa como en Japón. Mientras que hay otras más altas prevalencias e incidencia, ¿no? Se han reportado, por ejemplo, en el sur de Europa, ¿no? En regiones de América del Norte y Australia, ¿no? Entonces, como ven, las estimaciones de prevalencia e incidencia son variables, ¿no? Lo que sí es cierto es que es más frecuente en las mujeres, ¿no? Las características, ¿no? Como ven, sexo, mujeres, ¿no? Y sobre todo, predomina, pues, en la edad media, ¿no? ¿no? De 40 hasta los 70 años, ¿no? Eso sí, es una característica principal. Lo que les he dicho, ¿no? Suele aparecer en la edad media de la vida, ¿no? Y es más frecuente en mujeres, ¿no? En mujeres, sobre todo en la edad fértil, ¿no? Otra característica principal es que se muestra más agresiva en la raza negra. Acerca de la etiopatogenia, la esclerosis sistémica, su etiología desconocida, ¿no? Pero cada vez se disponen de más conocimientos, ¿no? Sobre estos mecanismos y que van a conducir a alteraciones características de esta enfermedad, ¿no? Como son, por ejemplo, la microcirculación, la fibrosis y las alteraciones tanto celular como humoral, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, entre los factores genéticos, como vemos acá en la figura, hay presencia de casos familiares, ¿no? De la enfermedad. Y, bueno, predomina el sexo femenino, ¿no? Asociación a grupos étnicos y concretos, ¿no? Asociación familiar. Y también podemos saber, pues, que hay una asociación con diferentes haplotipos del sistema HLA, ¿no? Este complejo, ¿no? Y sus variantes, ¿no? Son argumentos a favor de una asistencia de una predisposición genética. Dentro de los factores ambientales, vamos a ver, pues, bueno, acá lo estamos como una esclerosis sistémica típica, ¿no? Relacionado al polvo de silicona y algunos solventes orgánicos, ¿no? Entonces, la sospecha de que determinados factores ambientales puedan estar implicados en la aparición de la enfermedad se basa en el hecho de que hay una exposición, ¿no? A diferentes agentes, puede generar manifestaciones clínicas parecidas también a la esclerosis sistémica, ¿no? Muy bien.
Acerca de, también hay que no olvidar mencionar, hay los factores inmunológicos, porque existe una alteración de la inmunidad humoral que puede ser reflejada o puede que quede reflejada en la presencia de anticuerpos en gran parte de los pacientes, ¿no? En gran parte de los pacientes. Muy bien. Entonces, estos son los factores, la heterogénea, ¿no? Factores genéticos, factores ambientales, los factores inmunológicos. Y pasemos a la siguiente diapositiva, el mecanismo fisiopatología, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a ver que se cree, pues, que hay en la esclerosis sistémica está, pues, causada por eventos ambientales en un individuo que está genéticamente susceptible, ¿no? Y posteriormente van a desencadenar un proceso multifocal crónico y autoamplificado, caracterizado por alteraciones tanto vasculares, inflamación y autoimmunidad y fibrosis posteriormente, como vemos en la siguiente figura. Entonces, en un inicio, estas células que están implicadas en este proceso van a incluir muchas células, ¿no? Como las endoteliales, también van a incluir las plaquetas, células del músculo liso, fibroblastos, y también células inmunes como las células T, P, para implicar en este proceso También hay mediadores destacados de la activación celular que van a incluir estos factores como los factores de crecimiento, la endotelina, interleucinas, angiotensinas y todas estas especies biológicamente activas como Muy bien, entonces esto es parte del mecanismo de acción. Posteriormente va a haber una lesión vascular, ¿no? Y en la que va a producir una microangiopatía. Esta lesión microvascular y también la activación de estas células endoteliales que resultan en daño son los eventos que se van a ver tempranamente y probablemente también sean primarios en la esclerosis sistémica. Entonces, posteriormente ya el daño vascular va a ser progresivo y va a producir la reducción en número de células, de capilares, ¿no? El engrosamiento de la pared del vaso debido a una proliferación de células íntimas del músculo liso y estrechamiento luminal que posteriormente va a conducir pues, a una hipotensión y un estrés oxidativo, ¿no? Entonces se produce pues ya esta lesión vascular, se produce la microangiopatía y viene pues ya posteriormente el proceso inflamatorio y una respuesta inmune también de acuerdo a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la desregulación de esta inmunidad, tanto innata como adaptativa, van a jugar un papel importante en la esclerosis sistémica. ¿Cómo lo hace la evidencia de esta inmunidad? Incluye la presencia de unas células inflamatorias en los tejidos llanos, tanto como la piel, los pulmones, ¿no? Y alteraciones en el número y función de estas células inmunes secundarias, ¿no? También hay autoanticuerpos séricos, ¿no? Característicos y que se van a ser detectados en la mayoría de los pacientes, como van a ver posteriormente. Entonces, también hay estudios genéticos que han identificado, pues, ¿no? Polimorfismos, como ven acá, ¿no? Interferón factor regulador 5 y un traductor de señal, junto a otros genes de la vía inmunológica se asocian predominantemente a esta patología. Acerca de esta tabla que le he puesto, tabla 2, acá hay unos, como lo había mencionado, unos anticuerpos que están vinculados a algunas complicaciones de la esclerosis sistémica, ¿no? Entonces vamos a ver que el objetivo principal del autoanticuerpo, podemos ver acá en la esclerosis sistémica cutánea difusa, vamos a ver que aquí pues, tenemos la ADN topoisomerasa 1, en la cual está relacionado clínicamente, ¿no? Como había dicho,
algunas complicaciones, a la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? A la enfermedad pulmonar intersticial. Esto es en cuanto a topoisomerasa ADN, ¿no? ARN polimerasa, polimerasa 3, está asociado a la crisis renal y cáncer, ¿no? Crisis renal y cáncer, ¿no? Asociación clínicamente. En esta otra podemos relacionar acá la presencia de la hipertensión pulmonar y miositis, ¿no? Esto es en cuanto a la esclerosis sistémica cutánea difusa. En cuanto a la esclerosis sistémica cutánea limitada, vamos a ver que hay proteínas centroméricas, ¿no? En las cuales aquí están presentes muy fuertes asociados las úlceras digitales, ¿no? Isquémicas y las telangiectasias, ¿no? Y las telangiectasias. En esta otra ribonucleoproteínas, vamos a ver acá, que está relacionado clínicamente, unas complicaciones son las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Entonces, estos algunas de los anticuerpos, ¿no? Que están relacionados, seleccionados, vinculados a algunas complicaciones de la esclerosis sistémica, ¿no? Como les había dicho en esta diapositiva anterior que hay, ¿no? Entonces, acerca de las manifestaciones clínicas, bueno, alguna literatura lo asocian al fenómeno de Raynaud aparte, otros lo asocian como manifestaciones vasculares. Estas son las dominantes, o las que van a dar como una... son dominantes en esta enfermedad, ¿no? La afectación vascular se va a iniciar como una anomalía funcional, la vasoconstricción, cuyo reflejo va a ser el fenómeno de Raynaud, ¿no? Fenómeno de Raynaud. Y ¿por qué se va a caracterizar? Se caracteriza por episodios de palidez, cianosis en los dedos, seguido por una fase de hiperemia con repercusión de los tejidos cuya intensidad, duración y frecuencia son variables. Entonces acá tenemos pues una figurita sobre el fenómeno de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud se refiere pues a un vasoespasmo reversible de arterias, como por ejemplo las arterias digitales. En la esclerosis sistémica, los vasoespasmos son acompañados de daño estructurativo, incluido la proliferación de la ínfima arterial, fibrosis intersticial y depósito del colágeno. A mí hay que mencionar también que los vasodilatadores se dirigen al vasoespasmo, ¿no? Como por ejemplo son los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la fosfodiesterasa y también algunas prostaglandinas. Muy bien. No todos la esclerosis sistémica o el fenómeno de Raynaud, diría, es propio de la esclerosis sistémica, ¿no? También tenemos otras patologías, como ven acá, como por ejemplo otras enfermedades del tejido conectivo, el lupus, la dermatopoliomiositis, ¿no? Artritis reumatoide, también están asociados a la frecuencia del fenómeno de Raynaud, ¿no? Entonces, en la esclerosis sistémica van a ver que la frecuencia está casi un 95%, ¿no? Igualmente a otras enfermedades, ¿no? Pero este fenómeno de Raynaud, como ven ustedes acá, como manifestación inicial, sí se presenta pues hasta un 70%, ¿no? Noten las otras patologías son menos frecuentes, ¿no? Menos frecuentes. Acerca de las manifestaciones cutáneas, la esclerodermia es la manifestación más característica y evidenciablemente de esta enfermedad, ¿no? Algunos no. Y es además una de las manifestaciones que más repercusión tiene sobre la capacidad funcional del paciente, ¿no? Sobre su calidad de vida, su percepción de la enfermedad
y en especial cuando existe una afectación importante, por ejemplo, que afecta ya tanto a manos como cara, ¿no? Bueno. Otras manifestaciones son las digestivas, ¿no? Diría, es después de la manifestación cutánea, que algunas le incluyen como también el fenómeno de Raynaud, ¿no? Es la segunda, ¿no? Que constituye la manifestación más frecuente sobre el fenómeno de Raynaud, después del fenómeno de Raynaud o la afectación cutánea. Y las manifestaciones digestivas son, en consecuencia, pues, ya la última evolución de la afectación vascular propia de esa enfermedad, ¿no? Y que va a condicionar posteriormente a fibrosis, finalmente fibrosis con hipomotilidad de tracto digestivo, así como de dilataciones vasculares, ¿no? Acá, como vemos en esta figura, en una endoscopía, vamos a ver que hay presencia de telangiectasias en duodeno propio de una paciente con esclerosis sistémica. Otras manifestaciones digestivas, ¿no? Es, por ejemplo, la característica es de microstomía, ¿no? Una boca en bolsa de tabaco, ¿no? La paciente pues tiene dificultad para la apertura completa de la boca y la cual va a generar problemas para una correcta alimentación e higiene bucal. En el esófago va a haber una dismotilidad esofágica, ¿no? En el predominio de los 2/3 distales, lo que condiciona una disfagia baja y clínica de reflujo gastroesofágico, ¿no? Hasta punto promedio un 75-90% de los pacientes, y también en los pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico grave con aspiraciones nocturnas, puede agravar la afectación de estos pacientes, ¿no? Hay otros pacientes que también pueden evolucionar algo, una esofagitis, el reflujo gastroesofágico, la estenosis, ¿no? Una hemorragia en el esófago de Barré, ¿no? Acerca del, en el esófago, en el estómago, bueno, la hipomotilidad gástrica suele dar, pues, estos pacientes se quejan, pues, de una dispepsia, ansiedad precoz, y luego se pueden complicar con una gastroparesia. Otro hallazgo, bueno, como lo había dicho en la diapositiva anterior, son los estudios endoscópicos, la presencia de telangiectasia en la mucosa gástrica o duodeno, como vimos en esta. Entonces, como vemos, pues la afectación intestinal también es una sintomatología debido a esta dismotilidad. Es frecuente en pacientes, 40%, y la manifestación más frecuente en estos tipos de pacientes es la constipación, ¿no? Que da lugar posteriormente a divertículos colónicos y que pueden algunos complicarse cuadros de oclusión o de oclusión intestinal. También estos pacientes tienen algunos incontinencia fecal, ¿no? Y también, esto es importante también, algunos, no todos, es la afectación hepática, ¿no? Afectación primaria del hígado y de vías biliares, por esta enfermedad es rara, pero se ha descrito cuadros de colangitis esclerosante por fibrosis en el tracto biliar, ¿no? También se han descrito casos de hipertensión portal primaria en ausencia de hepatopatía, enfermedad venoclusiva o cardiopatía, ¿no? Ahora, resulta más común la asociación de una esclerosis sistémica con cirrosis biliar, especialmente en pacientes con estas formas de esclerosis sistémica de larga evolución. A esta evolución lo vamos a eliminar con un síndrome de Raynaud, ¿no? Otras casos importantes es, que le había dicho, son las manifestaciones pulmonares, ¿no? En la cual, pues, este tipo de pacientes es la determinante de muchos pacientes de la mortalidad, ¿no? Y las principales manifestaciones van a ser la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Acerca de la fibrosis pulmonar, la prevalencia oscila más o menos de un 33 hasta un 90%, ¿no? Dependiendo, pues, de la raza, ¿no? Y también de los estudios para hacer diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, una radiografía o un TACAR, ¿no? De una tomografía de alta resolución, ¿no? Y la forma de presentación de la esclerosis. Por ejemplo, en esta figura, vamos a ver acá tomografías, ¿no? Tomografías, TACAR, tomografía axial de alta resolución, por ejemplo acá,
una mujer de 34 años de edad con esclerosis sistémica y línea de esfuerzos, en la cual se van a observar muy parecido, ¿no? Estas lesiones que estamos viendo de COVID, ¿no? Se observan lesiones de hidroesmerilado, ¿no? De hidroesmerilado, ¿no? Índices de albolitis activa, de prevención cerebral y basal, ¿no? Igualmente acá, vamos a ver acá, pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Vamos a ver lesiones, patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Acerca de la hipertensión arterial pulmonar, vamos a ver pues esta enfermedad, la esclerosis sistémica, es una enfermedad del tejido conjuntivo con un mayor riesgo de desarrollar esta complicación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, las causas son muchas, idiopática, familiar, ¿no? Pero vamos a ver relacionados a factores de riesgo, otra patología, aquí está, las enfermedades de tejido conectivo, o sea, la esclerosis sistémica, ¿no? Habiendo estimado su prevalencia más o menos un 7-15% según la técnica de diagnóstico, ¿no? Sin embargo, hay un cribaje prospectivo y sistemático, en la cual por ecocardiogramas o ecocardiografía, sobre todo, y confirmación de carbohidratos, nos aproxima más o menos un valor real de un 12%. ¿No? Hay otras alteraciones también, ¿no? Como toda enfermedad sistémica, pues, ¿no? Las cardíacas, ¿no? Las renales. Las cardíacas no suelen llamar técnicamente llamativas, pero cuando aparecen se asocian a un mal pronóstico, ¿no? Se pueden encontrar pericarditis con o sin derrame pericárdico, falla cardíaca, arritmias o bloqueos también. En cuanto a la afectación renal, se va a producir como una hipertensión arterial maligna, ¿no? Pero con una repercusión visceral correspondiente, ¿no? Por ejemplo, encefalopatía, confusiones, cefalea, rectopatía, etc. Hay manifestaciones también músculo-esquelética, ¿no? Esqueléticas, en la cual vamos a ver pues compromiso a nivel óseo, ¿no? Articular, muscular o tendinoso, ¿no? Es más frecuente en la esclerosis sistémica difusa que en la otra, y siendo eh, característica de aquel subtipo de enfermedad, la afectación tendinosa como roces tendinosos y las contracturas articulares en flexo, ¿no? La afectación articular, más o menos un 46 a un 97%, tienen una afectación articular habitualmente en forma de artrastas. Hay otras manifestaciones que también le podría mencionar, como por ejemplo la anemia hemolítica, microangiopática y el derrame pericárdico. A veces suelen preceder al desarrollo de una crisis renal, ¿no? Una crisis renal, y es más frecuente en las formas que afectan la afectación cutánea, es difusa y rápidamente producida. Muy bien. Acerca de los datos de laboratorio, bueno, como vamos a ver que siempre va a haber frecuente la elevación de la velocidad de sedimentación del BCG, ¿no? Y se puede producir también anemia por diferentes causas, ¿no? Por lo general es una anemia de trastornos crónicos, ¿no? Etcétera, ¿no? En casi todos los pacientes, como van a ver ustedes, el ANA, ¿no? Es muy prevalente, ¿no? Más del 95%, ¿no? Con diferentes especificidades de infusión al cuadro clínico asociado, ¿no? También vamos a ver, pues, la presencia de antitopoisomerasa 1, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver la anti-CL70, ¿no? Un 20 a un 40% de los pacientes, especialmente la forma con afectación cutánea, ¿no? Afectación cutánea difusa y presencia de enfermedad pulmonar intersticial o participación también visceral, ¿no? Otro tenemos los anticentrómetros, ¿no? Que es el marcador de la forma con afectación cutánea, ¿no? Y en esto, pues, mientras que aparece
bueno, en la afectación cutánea un 60-80%, pero mientras que aparece un 10% en las formas de afectación cutánea difusa, ¿no? Otros anticuerpos, también tenemos los anticuerpos antinucleares, ¿no? Como los anti-RN polimerasa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de pacientes, como van a ver, por no decir casi todos los pacientes presentan el ANA, ¿no? El ANA hasta más de un 95%, ¿no? Más de un 95%. Acerca del diagnóstico, vamos a ver cuando la enfermedad alcanza una enfermedad avanzada, el diagnóstico es obvio, lógicamente, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero sin embargo, nosotros lo que queremos tratar es evitar estas complicaciones, ¿no? De llegar a un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, sin embargo, para el diagnóstico precoz, cuando sus manifestaciones y características están en una fase inicial, van a ser, resultan muy útiles la capilaroscopía, ¿no? La capilaroscopía, que va a ser un mecanismo que va a estudiar la microcirculación del lecho ungueal, ¿no? Entonces acá vemos a ver, por ejemplo, pacientes con fenómeno de reinado aislado muestran en un inicio, ¿no? Vamos a presentar una capilaroscopía normal, ¿no? Los que padecen afectación cutánea limitada, asas dilatadas y pérdidas de capilares, y las formas con afectación ya cutánea difusa muestran ya muy cambios en los capilares del lecho ungueal, ¿no? Con pérdida de capilares, ¿no? Y presencia de otros estructurados muy dilatados megacapilares, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver la presencia de hemorragia, ¿no? Como pueden ver en esta capsuloscopía en parola, en un patrón activo de esclerosis sistémica, ¿no? Acerca de los criterios diagnósticos, hay eh, varios criterios, ¿no? Que nos pueden explicar, y uno de ellos es ese criterio de la artritis reumatoide del año 1980, ¿no? Entonces, acá podemos ver la esclerosis, hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? La esclerosis, los criterios mayores, vamos a ver que hay presencia de esclerosis proximal, ¿no? Los criterios menores, la esclerogactilla, las cicatrices puntiformes en el de los dedos, ¿no? Y la fibrosis pulmonar, bueno, acá de forma bilateral, ¿no? 1, 2, 3, 4. Nos dice que hay una clasificación, nos define, basta con se precisa para el diagnóstico un criterio mayor o dos criterios menores, ¿no? O dos criterios menores nos identifican para un diagnóstico del esclerosis sistémica. Sin embargo, hay otros criterios, ¿no? Había dicho los criterios de la clasificación del Colegio Americano de Reumatología y también de la Liga Europea contra el Reumatismo del año 2013. Son más sensibles que los criterios publicados en la década del 80, ¿no? Están publicados acá, ¿no? Porque en estos pacientes van a incluir otros criterios, ¿no? Que incluyen los pacientes positivos para anticuerpos, ¿no? Específicos del centrómetro y que tienen una afectación cutánea más limitada, ¿no? Entonces es así como acá vemos algunos de los criterios, ¿no? Como vamos a ver acá, hay engrosamiento de la piel, de los dedos de ambas manos, extremidades, al metacarpo de las articulaciones falángicas, ¿no? Acá nos da un puntaje de 9 puntos, ¿no? El engrosamiento de la piel de los dedos, ¿no? Que en un inicio puede ser eh, dedos hinchados, ¿no? Dedos hinchados, o la esclerodactilla de los dedos, ¿no? De manera distal de las articulaciones metacarpofalángicas retrográficas, ¿no? Cada uno nos puede dar un puntaje de 2 puntos o hasta 4 puntos. Aquí
lesiones en yema de los dedos, ¿no? Yema de los dedos, ¿no? En la cual puede presentar úlcera en la punta digital, dos puntos, y aquí nos puede dar, nos dice las cicatrices con hoyos en la yema, ¿no? Más un 3 puntos, 3 puntos. La presencia de telangiectasia, 2 puntos. La presencia de capilares anormales en el pliegue unguial, 2 puntos. Y también el fenómeno de, perdón, acá, la presencia de afectación pulmonar, ¿no? En la cual nos puede dar la hipertensión arterial pulmonar o también la enfermedad pulmonar intersticial, 2 puntos. El fenómeno de Raynaud, 3 puntos, ¿no? Y la relacionada con esclerodermia, anticuerpos, nos puede dar hasta 3 puntos, ¿no? Acá, en esta clasificación, nos puede definir pacientes con una puntuación mayor o igual a 9, son considerados como una esclerosis sistémica, ¿no? Esclerosis sistémica. Acerca de la detección y diagnóstico, nosotros vamos a ver que es similar a otras enfermedades reumáticas, ¿no? Vamos a ver igual que, por ejemplo, lo que dice la clase de reumatoide, el diagnóstico temprano va a permitir una implicación de órganos que permiten una intervención terapéutica oportuna, ¿no? Para posteriormente prevenir el daño irreversible de estos órganos, ¿no? Por ejemplo, esperamos que no lleguemos, pues, o pacientes con hipertensión pulmonar identificada, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, mientras nosotros detectamos a tiempo, va a haber, pues, se mostró, bueno, hay estudios, un programa de cribados que mostró hipertensión pulmonar menos grave al inicio del estudio indicados por práctica clínica que para mejorar la supervivencia de los pacientes examinados, ¿no? Bueno, estas son las complicaciones de esclerosis sistémica, ¿no? A nivel pulmonar, hipertensión pulmonar, esquelético, crisis renal, gastrointestinales, ¿no? La evolución y pronóstico es variable, la evolución es variable por las diferentes formas clínicas y va a ser un poco favorable para las formas con afectación cutánea limitada, ¿no? Una supervivencia de 10 años al 75%, exceptuando aquellos casos en que se produce una hipertensión pulmonar primaria o una cirrosis, ¿no? En el peor pronóstico, en las formas de afectación visceral, a pesar que se disponga de un tratamiento eficaz, los YECAS son esenciales para el tratamiento de estas crisis renales, ¿no? Lo que ha hecho que estas hayan dejado de ser principal causa de mortalidad en muchos pacientes, ¿no? Por enfermedad renal. Entonces, acerca del tratamiento, vamos a ver que como se trata, pues, de una enfermedad crónica debilitante, para la que no se dispone de un tratamiento en sí curativo, ¿no? El objetivo de las diferentes medidas terapéuticas va a estar encaminado a aliviar los síntomas, ¿no? Aliviar los síntomas, atenuar la disfunción orgánica e intentar enlentecer la progresión de la enfermedad, ¿no? Casi muy parecido o igual parecido, por ejemplo, a artritis reumatoide, ¿no? Hay fármacos que, con un teórico efecto antifibrótico, como por ejemplo la de penicilamina, la colchicina, interferón, no han demostrado una utilidad o no están casi indicados. Entonces acá en este cuadrito podemos, se trata, como vemos acá, el objetivo de las diferentes medidas terapéuticas, de acuerdo a los síntomas, ¿no? O sea, hay una afectación cutánea, podemos nosotros iniciar con hidratación, metrotexate, ¿no? Bueno, acá mencionan aún la colchicina, ¿no? Y corticoides, sobre todo a dosis baja, ¿no? Si hay un fenómeno Raynaud, la protección frente al frío, ¿no? Por ejemplo, guantes, etcétera. Y también usamos algunos antiperceptivos, ¿no? Antiperceptivos. Afectación articular, uso de corticoides a baja
lordosis, los AINE, ¿no? Otra de las principales complicaciones, como ustedes han escuchado, las gastrointestinales, los usos de inhibidor de bomba de protones, ¿no? El omeprazol, ¿no? Medidas antirreflujos, ¿no? Procinéticos, como por ejemplo metoclopramida. Y así, ¿no? Malabsorción, estreñimiento, crisis renal, como en la diapositiva anterior, las IECAS, ¿no? Ha habido una mejora, ¿no? Las úlceras digitales, la limpieza, uso de antibióticos, etc. Y la hipertensión pulmonar, pues, es una de las principales complicaciones. También podemos usar nosotros, acá en nuestro medio, el sildenafilo, ¿no? Que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿no? Etc. Entonces, muy bien. Creo que esto es en cuanto eh, a las medidas de tratamiento, ¿no? De tratamiento de esclerosis sistémica. Muy bien, entonces esta es la primera clase. Vamos a ver si ha detenido. Ahora sí vamos a hacer la segunda clase, que se trata sobre fibromialgia. Compartir. Muy bien. Vamos a hablar sobre fibromialgia, ¿no? Un poco más. A manera de introducción, vamos a ver que el término fibromialgia se compone, pues, de latín fibra, ¿no? Tejido fibroso, el griego. Esto le das a doña. A ver, ¿se está interrumpiendo, parece? A ver, Freddy Mejía. Esto le das a doña. A ver, Freddy Mejía, pues si puede apagar su micro. A ver, ¿alguien le puede decir a Freddy Mejía para ir por ahí? Sí. Ah, muy bien. Entonces, el término fibromialgia se compone de latín fibra, ¿no? Tejido fibroso, y del griego mio, que son músculos, y del griego algia, que es el dolor, ¿no? Algia, dolor. En sí, pues, la fibromialgia va a ser un conjunto de signos y síntomas encabezados por un dolor generalizado, ¿no? Y su característica principal va a ser que sin un motivo aparente, ¿no? Dolor que puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pues en la cabeza, dolor abdominal, osteomuscular, pero sin importar la zona del dolor, no se encontrará la causa, ¿no? La causa aparente, ¿no? Como por ejemplo, si se trata de un daño estructural, de un daño anatómico o inflamatorio del área, ¿no? Entonces, a este dolor generalizado pueden agregarse también algunos otros síntomas, como por ejemplo la depresión y el trastorno del sueño. Algunos antecedentes históricos, vamos a ver que en la literatura médica del siglo XVI se pueden encontrarse descripciones de dolores crónicos similares, ¿no? De lo que actualmente es la fibromialgia, ¿no? Por ejemplo, en 1592 definen al dolor musculoesquelético crónico y difuso como, por ejemplo, un reumatismo muscular, ¿no? Como un reumatismo muscular. Posteriormente, para 1880, comienzan ya a identificarse síntomas similares a fibromialgia, y en un principio ya lo utilizan como, por ejemplo, el término de neurastenia, ¿no? Para poder describirlo. Y es así que ya para 1904 se acuña ya el término de fibrositis, ¿no? Lo cual ya para 1966 lo modifica debido a que ya abarca una variedad de síntomas y tener mejor entendimiento de estos cuando se presentan, ¿no? Y así se empieza a usar ya el término de fibromialgia, ¿no?
El primer electroencefalograma durante el sueño fue realizado en 1975 y el primer estudio controlado con validación fue publicado ya en 1981. Dichos estudios también proponían un esbozo de los primeros criterios diagnósticos de esa enfermedad. Sin embargo, recién para 1990, el Colegio Americano de Reumatología ya publica los criterios diagnósticos para fibromialgia. Datos epidemiológicos. La fibromialgia, ojo, es el desorden reumatológico más frecuente después de la osteoartritis, ¿no? Y esto es muy frecuente en pacientes que están a terapia física o en emergencia, ¿no? Y una prevalencia más o menos de un 2 a un 8% de toda la población. Al igual que esclerosis sistémica, ¿no? En el tema anterior, la enfermedad, hay una mayor incidencia en mujeres, ¿no? Con un intervalo, por ejemplo, de 1 a 9, ¿no? Y esta enfermedad suele manifestarse a cualquier edad, ¿no? Pero se suele ver de forma similar en diferentes países y culturas, pero se ha descrito que esta edad tiene más impacto en un promedio de 25 a 50 años de edad. Acerca de la etiopatogenia, hay componentes tanto ambientales como genéticos y que pueden propiciar el desarrollo de la fibromialgia, ¿no? Estos factores se dividen en factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Se ha observado también una predisposición genética para desarrollar la fibromialgia, con una probabilidad que es cada 8 veces más en los pacientes que tengan esta patología, ¿no? Que no la tengan, ¿no? Además de diversos estudios han identificado también polimorfismos en el gen, en este gen, ¿no? Existiendo así un déficit en la degradación de catecolaminas. Muy bien, esto es acerca de la etiopatogenia. En cuanto respecta al factor ambiental, también se ha observado en quienes durante su niñez sufrieron situaciones, conflictos, limitación económica, abuso sexual, muerte de algunos pacientes. Estos pacientes van a tener con mayor frecuencia esta enfermedad, ¿no? Esta patología. También, ojo, es muy importante que se ha detectado niveles elevados en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se ha detectado. Ahora, muy bien. El dolor crónico, bueno, esta es la vía del dolor, ¿no? El dolor crónico se ha descrito como un posible factor de desarrollo de la fibromialgia, ¿no? Ya que ante dicho dolor habrá una sensibilización de las fibras ascendentes, ¿no? De las fibras ascendentes, las cuales viajan, ¿no? Primero al cordón posterior de la médula espinal y llegando posteriormente a la corteza a través de estos haces, que se llaman los haces espinotalámicas, y al estar facilitadas estas vías generan también antiestímulos continuos que disminuya pues esta respuesta inhibitoria del dolor, ¿no? Entonces todo esto en conjunto va a traer consigo una sensación anormal de dolor y anotimia, ¿no? Acerca de la fisiopatología, la fibromialgia es una patología que engloba muchos factores asociados a su fisiopatología, ¿no? Como por ejemplo infecciones, obesidad, estrés, depresión, ansiedad, ¿no? Y si bien hay factores que son marcadamente objetivos en el desencadenamiento de las enfermedades, como la sensación del dolor, hay otros que existen, en los que existen discrepancias sobre su influencia como un factor desencadenante, ¿no? En cuanto a genética, ya les había, como les he dicho antes, no hay una mayor predisposición en los pacientes que tengan familiares, ¿no? Parientes que tengan genética son más propensos a que tengan genética, ¿no? Se han evidenciado que los pacientes
tienen un familiar en primer grado con esta patología, tienen la probabilidad, como dicen acá, valga la redundancia, hasta 8 veces mayor de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y también estos polimorfismos, ¿no? Como esta catecolamina, ¿no? Receptores de la dopamina y receptores de serotonina se han encontrado asociados a la catecol o metiltransferasa. Los factores estresantes y ambientales, vamos a ver que tenemos las infecciones, están referidos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, ¿no? El parvovirus, ¿no? Pero se ha descrito también que cualquier infección que provoque elevadas temperaturas y periodos prolongados en cama puede ser determinante a que desarrolle la fibromialgia. También se ha asociado una mayor probabilidad de desarrollar fibromialgia a pacientes que han sufrido situaciones estresantes, como por ejemplo el abuso infantil, exposición a guerra, tratados trípticos, etc. A ver, vamos a ver. Siguiente. Acerca de la centralización del dolor, vamos a ver acá. Los pacientes con fibromialgia hay una hiperalgesia, ¿no? Hiperalgesia, ¿no? Casi igual como, por ejemplo, el síndrome de colon irritable, ¿no? Hay una hiperalgesia, ¿no? Frente a un estímulo, ¿no? Ya sea térmico, eléctrico o mecánico, ¿no? Este tipo de pacientes muestran una sensibilidad de la hiperalgesia, ¿no? Entonces, este dolor generalizado central ocurre por una lesión constante y repetida en las fibras nociceptivas, en las cuales se encuentran desde esta médula hasta el dorsal, generando así un poco el dolor generalizado por la facilitación de la vía nerviosa, ¿no? A nivel cerebral se ha detectado una disminución en el funcionamiento del tálamo, así como hay cambios morfológicos también en el giro temporal derecho, tálamo posterior izquierdo y aumento de la sustancia. También hay que ver que en esta enfermedad está alterado también el mecanismo de la amortiguación descendente, ¿no? Mediante el cual se modula la respuesta al dolor, mecanismo que está inhibido en las personas con fibromialgia. Ahora, por otra parte, también se ha demostrado en estudios de estas tomografías que en pacientes con diagnóstico de fibromialgia se han detectado la liberación de dopamina, ¿no? La liberación de dopamina se reduce frente a estímulos dolorosos, ¿no? Muy bien. Otra causa también que se ha descubierto a nivel endocrinológico, se observan alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, hay un exceso de cortisol, ¿no? Y fluctuaciones durante el día y que va a reducir la respuesta suprarrenal ante el estrés, ¿no? Entonces, en pacientes con fibromialgia, que se ha evidenciado que la capacidad de vasoconstricción microcirculatoria se ve reducida, potenciando también la hipotensión, ¿no? Eso. También hay en el sueño, se ha detectado alteraciones en estos pacientes, ¿no? Y anormalías cardíacas. Los datos clínicos van a ver que los pacientes van a sufrir pues de dolor generalizado, fatiga, sueño de mala calidad, cefalea, algunos otros pacientes tienen cistitis intersticial, ansiedad, depresión, etc. Acerca del dolor, vamos a ver pues qué es lo que más consultan ellos, pues no es la sintomatología cardinal de la enfermedad. Es un tipo de dolor tipo profundo, intenso, palpitante, quemante y persistente, ¿no? Que afecta a toda la economía corporal, ¿no? Este tipo de dolor es de curso progresivo, ¿no? Puede ser de curso progresivo y se desarrolla lentamente a lo largo de los años o puede aparecer también de forma aguda después de un trauma, ya sea físico o emocional. Acerca de las alteraciones del sueño, son muy frecuentes, ¿no? Hasta un 90% de los pacientes que tengan fibromialgia, ¿no? Van a tener desórdenes, ¿no? Es un sueño de mala calidad, ¿no? Y desórdenes del mismo, y se ha
demostrado que en diversos estudios que hay una estrecha relación entre el dolor y mala calidad de sueño, ¿no? También, ojo, muy importante, las dificultades cognitivas, ¿no? Hay estudios que dicen que demuestran que un 50-90% de los pacientes que presentan fibromialgia presentan dificultades cognitivas, ¿no? Como por ejemplo alteraciones en la memoria, en el lenguaje, el déficit de atención y otro tipo de desorden del pensamiento, ¿no? Esta sintomatología previamente pueden observarse a causa de factores relacionados con, por ejemplo, dolor, fatiga, depresión, etc. Acerca de los síntomas neurológicos, es muy importante también, vamos a ver que tenemos en cuenta que hay un 95% de pacientes muestran síntomas consistentes con neuropatía periférica, ¿no? Como por ejemplo, muchos pacientes, yo eso sí he tenido la oportunidad de ver, ¿no? A veces presentan parestesia, ¿no? ¿No? Entumecimiento, sensibilidad a cambios extremos de temperatura, dolor severo a la presión o debilidades en las extremidades, ¿no? Entonces hay evidencia que este tipo de pacientes presentan las siguientes enfermedades neurológicas detectables, ¿no? Por ejemplo, la hipoestesia, hasta un 88%, el dolor neuropático, un 80%, la debilidad en las extremidades a un 90%, el incremento de la latencia en los reflejos de Hoffman, un 33%, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? La demilitarización segmentaria sin signo de inflamación, que indica, por ejemplo, no hay signo de, o una ausencia de una patología inflamatoria, está presente a un 36%, ¿no? El dolor radicular, tanto que en la espalda, cuello, alrededor de la pierna, ¿no? Fundamentalmente en el cuello, hasta un 42%, ¿no? El diagnóstico, vamos a decir, para muchos médicos, el diagnóstico de esta fibromialgia va a ser una causa aún incierta, ¿no? ¿no? De repente no hay un algoritmo específico como puesto en la positiva, pero quizá lo más que concierta es más bien cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer con este paciente, ¿no? Para evaluarlo, ¿no? O qué estudio debe realizarse para descartar todo lo demás, ¿no? Puesto que es larga la lista de patologías, ¿no? Que cursen con dolor similares como para decir que este diagnóstico pues sea fibromialgia, ¿no? Entonces, siempre para establecer un punto inicial en el diagnóstico de fibromialgia podemos considerar el aspecto primeramente clínico, ¿no? Que va a estar relacionado posteriormente, ¿no? Entonces, hay criterios, ¿no? Del Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Tanto el año 2010 como el 2016, en la cual nosotros vamos a ver. Los criterios, por ejemplo, del año 90, ¿no? Vamos a ver que hay los primeros, nos dicen historia de dolor difuso, de por lo menos 3 meses de duración. El segundo, dolor en 11, hasta, como dice acá, en 11 de los 18 puntos sensibles a la palpación digital, ¿no? ¿No? Unas características dice que esta debe ser con una fuerza aproximada de 4 kilos para que el punto sensible sea considerado positivo, ¿no? Entonces, estos son los puntos, ¿no? Sensibles, ¿no? Vamos a ver de occipucio, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, ¿no? Etc. Los otros criterios diagnósticos que más se están usando, ¿no? ¿No? Es los criterios diagnósticos del año 2010, ¿no? En la cual el paciente puede, dicen, satisface los criterios diagnósticos si se cumplen las 3 condiciones, ¿no? Uno, un dolor generalizado, ¿no? Un dolor generalizado, ¿no? ¿No? Generalizado, ¿no? Mayor o igual de 7 y una puntuación de la escala de los síntomas mayor o igual a 5, ¿no? El otro son que los síntomas han estado presentes en un nivel similar durante al menos 3 meses, ¿no? Y el tercero, el paciente no tiene un trastorno que de otra manera va a explicar ese dolor, ¿no? A la exploración física vamos a ver los famosos 2 puntos de gatillo, ¿no?
deben encontrarse en el paciente al menos 11 puntos sensibles al tacto, ¿no? Que se van a dar los puntos de gatillo en los cuales ante una presión digital va a desencadenar este tipo de dolor, ¿no? Va a desencadenar este tipo de dolor. Además del dolor, se consideran algunos signos y síntomas agregados, como por ejemplo, vamos a ver, alteración de la memoria, cefalea, cambio de estado de ánimo, colon irritable, alteraciones en el sueño, etc. ¿No? Bueno, acá vamos a ver el instrumento gráfico para señalar los puntos dígitos de presión, los puntos ¿no? Los puntos dolorosos para la dígito de presión, ¿no? Y aquí podemos indicar si existe dolor, se desencadena en alguna de las áreas señaladas ante una presión digital, ¿no? Indicar si el dolor es leve, moderado o grave, ¿no? Y también, como les había dicho, están asociados mucho más si hay otras sintomatologías como por ejemplo la depresión, alteración del sueño, cefalea, problemas de la memoria, etc. Estos son los famosos puntos de gatillo, como ustedes van a ver acá, ¿no? Los prepucios, el trapecio, los supraespinosos, el glúteo, rodilla, epicóndilos, epicóndilos lateral, ¿no? Etc. Siempre deberán asociarte al dolor otros datos, ¿no? Valga la redundancia, la alteración del sueño, ¿no? Dificultad para conciliar el sueño y despertares frecuentes durante la noche, la ansiedad, ¿no? Muchos pacientes cursan con disnea o taquicardia, ¿no? Muy frecuente en las emergencias, ¿no? Relacionada con el miedo de padecer una patología que puede afectar gravemente la salud, ¿no? Que es bastante. Hay que decir definitivamente que laboratorialmente no hay pruebas de laboratorios que sean obligatorias para realizar el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, ¿no? En esta guía que yo he encontrado hay una lista de estudios básicos de laboratorio que pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, creatinina, calcio, algunas enzimas, ACT, ALT, para comprobar si hay una falla renal, hiperparatiroidismo, hepatitis, ¿no? Las transaminasas, ¿no? Función hepática renal y dar una adecuada prescripción médica, ¿no? El TSH, ¿no? Para ver si hay hipotiroidismo, ¿no? Siempre estos son estudios de laboratorio básicos que pueden hacerlo, ¿no? Pero en sí no hay una prueba de laboratorio que sean obligados para hacer el diagnóstico, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un hemograma, ¿no? Para ver si hay una pista de una patología crónica, ¿no? Examen de orina, ¿no? Etc. Ahora, pueden utilizarse métodos también de imágenes, ¿no? Como, por ejemplo, la resonancia magnética de cráneo, que revelará una disminución de la sustancia gris. Si nosotros hacemos estudio del líquido cefalorraquídeo, pues encontramos ya de cantidad de glutamato y evaluación también de la masa grasa del paciente, ya que se ha observado un índice alto, ¿no? En pacientes con obesidad y la fibromialgia. Muy bien, ahí terminando ya. La frustración del paciente, más lo variado de los síntomas y la falta de estas pruebas definitivas hacen que el padecimiento sea todavía un reto para los médicos, ¿no? Un reto para los médicos, ¿no? Incluso a veces el diagnóstico se retrasa hasta por 2 años en promedio, por tal el motivo de adrentarnos en esta patología y tenerla en mente a la hora de realizar un diagnóstico diferencial. Acerca del tratamiento, lógicamente, pues tenemos que la fibromialgia no hay una cura, ¿no? No hay una cura. Y la mayoría de tratamientos son de cursos paliativos, ¿no? Por eso, en un inicio, nosotros debemos dar una evaluación multidisciplinaria para lograr el objetivo, que es disminuir el dolor, mejorar el sueño y restaurar el estado físico, emocional y la función mental, ¿no? Para de esa manera mejorar la calidad de vida en estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento de esta patología debe ser completo y se compone tanto de la terapia farmacológica como terapéutica, no farmacológica también, en la cual el paciente tiene una participación activa, por lo cual es importante inculcar la educación, sobre todo en este
tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a la terapia no farmacológica, se ha observado que las conductas tienen una repercusión positiva, ¿no? Por ejemplo, hacer de conocimiento, ¿no? Que el paciente padezca de esta enfermedad, ¿no? Que padezca de esta enfermedad, ¿no? Que tenga el conocimiento de esta patología. También se observa la